Buenas, mi nombre es Mariangeli Sánchez, alumna de la Universidad Permítelo 100% Online, Cátedra de Derecho Laboral, sección 6 de Derecho. En esta oportunidad les hablaré sobre la unidad 1, 2 y 3 de nuestro programa de estudio, que está referido al derecho laboral. En cuanto al derecho laboral, lo podemos definir como un conjunto de normas, principios, preceptos e instituciones que se encargan de regular la transmisión del patrimonio del causante a sus herederos o causavientes. Como patrimonio podemos entender que es el conjunto de derechos y obligaciones activos y pasivos de una persona. En cuanto a las fuentes del derecho laboral, tenemos que son la ley, las jurisprudencias emitidas por el TCJ y los testamentos. Ahora, en cuanto a los principios, tenemos que son la continuidad de la voluntad del causante, la coexistencia de herederos o legatarios, la existencia de la igualdad en cuanto a la relación jurídica y la indivisión de la herencia. En cuanto a las características de las normas que regulan el derecho laboral, tenemos que estas tienen como principio menester lo que es la posibilidad de ejercer la autonomía de voluntad, por lo que se dice que esta busca o procura proteger la voluntad del causante. Ahora, en cuanto a las características del fundamento doctrinal, tenemos que estas van en pro de la seguridad jurídica y que buscan proteger lo que es la voluntad póstuma. Como les mencionaba, en las sucesiones se ve lo que es la transmisión de derechos y obligaciones. En cuanto a esta transmisión de derechos, tenemos que son derechos transmisibles y derechos intransmisibles. En cuanto a los derechos transmisibles, tenemos lo que son aquellos derechos que van ligados a la posesión, a las obligaciones en las que el causante era acreedor o deudor, y aquellas que vayan vinculadas a la propiedad. En cuanto a los derechos intransmisibles, tenemos que son los derechos personalísimos y aquellos en los que son deberes y derechos de acción política, y entre otros. En cuanto a las sucesiones, tenemos que esta consta de 3 momentos o 3 fases. Estos son el momento de apertura, el momento de delación y el momento de adquisición. En cuanto al momento de la apertura de la sucesión, tenemos que esta se encuentra regulada en el artículo 993 de nuestro Código Civil, el cual establece que la sucesión se aperturará con la muerte del causante y en su último domicilio legal. En cuanto a la delación, tenemos que este momento se constituye con el llamado que se le hace a los herederos a adquirir la herencia. Y en cuanto al momento de adquisición, tenemos que es el momento en el que los herederos o legatarios deciden si aceptan o repudian la herencia. En caso de aceptar la herencia, pudiesen hacerlo de forma pura y simple o a beneficio de inventario. En cuanto a lo que es la herencia, tenemos que este es el conjunto o es el patrimonio del causante que va a ser transmitido a sus herederos. La herencia consta de pasivos, activos, acreencias y deudas. Las características de la herencia son que es irrevocable, que es de carácter patrimonial, debe ser en valor pecuniario, es decir, susceptible a dinero, que es universal, que debe constar de partes, es decir, los herederos, y que debe existir una coexistencia tanto de herederos y legatarios. En cuanto a la herencia, tenemos que esta puede ser una herencia vacante o una herencia yacente. Esos son 2 de los tipos de las herencias. En cuanto a la herencia vacante, tenemos que se constituye como herencia vacante aquella que se ha quedado sin el titular del patrimonio. Por eso se considera una herencia vacante, por no tener dueño. En la herencia vacante puede ser por causas dependientes a la voluntad o por manera forzosa. En cuanto a la herencia vacante por causas dependientes a la voluntad, tenemos en el caso de que los herederos repudien la herencia. Y en los casos de una herencia vacante forzosa tenemos los casos
en que sea un heredero bajo condición o que sea un heredero nasciturus. En cuanto a la herencia, también tenemos la forma de adquirir la herencia. Estas son que puede ser por parentesco probado, por una sentencia definitivamente firme, por testamento o por vínculo matrimonial. En cuanto a esto, también tenemos lo que es la vocación para ser heredero. Se considera que una persona tiene vocación para ser heredero en cuanto es llamado en la apertura de la sucesión. En cuanto al heredero ser llamado en la apertura de la sucesión, se considera que éste tiene la capacidad o la vocación de heredero. En cuanto a esto, también tenemos lo que son las comunidades gananciales. Conocemos por comunidades gananciales aquel patrimonio que se inicia con el vínculo matrimonial. Cuando el vínculo matrimonial se inicia, con ello se apertura lo que es la comunidad de gananciales, y esta puede disolverse ya sea por divorcio o por la muerte de uno de los cónyuges. Con la muerte de uno de los cónyuges, la comunidad de gananciales pasa de ser del 100% a dividirse en un 50% y un 50%. Un 50% pasa a ser la parte del cónyuge sobreviviente y la otra 50% pasa a ser la totalidad de la herencia, es decir, el 100% de la herencia, teniendo derecho a esta en capacidad de heredero el cónyuge sobreviviente según lo establecido en nuestro Código Civil. Las características de la comunidad de gananciales es que debe preexistir un vínculo matrimonial, que debe ser de carácter patrimonial, susceptible de dinero, que debe coexistir las partes y que de título universal. En cuanto a estos, también tenemos lo que es la sucesión testada y la sucesión intestada. La sucesión intestada es aquella en la que la ley suple la voluntad del causante, siendo así como se transmite el patrimonio del causante según lo establecido en la ley, con el fin de proteger la legítima y que el patrimonio del causante tenga un titular. En cuanto a estas características, tenemos que es a título derivativo, que se suple la voluntad del causante, que tiene un vínculo patrimonial, que se establece una relación jurídica entre los sujetos y el objeto, es decir, entre los herederos y el patrimonio. Y también tenemos, en respecto a la sucesión intestada, lo que son la capacidad y la incapacidad. Como capacidad tenemos que toda persona es capaz de acceder a excepciones de lo establecido por la ley, según el Código Civil. Y como incapacidad tenemos que esta puede ser una incapacidad absoluta o una incapacidad relativa. Una incapacidad relativa la tenemos estipulada en el artículo 808 de nuestro Código Civil, que está referido a lo que es los indignos. Y en el artículo 811 nos establece lo que es la incapacidad absoluta, que se refiere a los no existentes. Puede ser los no nacidos o de aquellos que se duda de su existencia. En cuanto a la sucesión intestada, tenemos los supuestos de procedencia. Para que se proceda a una sucesión intestada, existen dos supuestos, que puede ser el hecho de que no existe un testamento o el hecho de que, existiendo un testamento, este se considere nulo o inválido, ya sea porque lesione la legítima o porque se mencionen indignos. En cuanto a esto, tenemos que la sucesión testada es aquella en la que el causante manifiesta su voluntad en cuanto a la sucesión de su patrimonio. Las características de la sucesión testada es que esa voluntad póstuma debe ser de carácter patrimonial, está sujeta a la coexistencia de los herederos y que existe una relación jurídica. En cuanto a esto, tenemos las limitaciones para testar o para heredar por testamento. Estas limitaciones tenía el legislador la visión de proteger la legítima. Por ello estableció unas limitaciones en cuanto son recibir a las personas que reciban herencias por ya sea en las fundaciones, el registrador, testigo o oficiales de registro, los indignos, entre otros. En cuanto a la sucesión testamentaria, también tenemos la clasificación de los testamentos, que son
los testamentos ordinarios, testamentos especiales, testamentos abiertos y testamentos cerrados. Gracias por su atención.